Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola a todos, gracias por estar ahí en este nuevo viernes, en este nuevo Literarte. Hola Alberto, ¿cómo están? Hola Lisandro. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo Hola andan? a todos, hola Mario, hola Alberto, hola a todos del otro lado. Bueno, y hoy con un nuevo cuento, pero no con un nuevo escritor. Sí, hoy vamos a hablar de Chesterton, de vuelta, pero con el puñal alado. Claro, volvemos a hablar de Chesterton, ya que la última vez hablamos de El Ojo de Apolo. El Ojo de Apolo, sí, ese místico raro que tenía una nueva religión ahí que produjo un asesinato, que no asesinó, pero que fue el autor. Una muerte. Que produjo una muerte, que produjo por un falso suicidio. Un falso del doble. No tiene mucho en común este cuento, después vamos a ver con el de Ojo de Apolo en cuanto a la forma de Chesterton. Pero El Ojo de Apolo fue el año pasado. Aún este año no charlamos de este gran escritor inglés. Claro, tenés razón. Este año le debíamos un cuento al gran Chesterton. Pero bueno, vamos a ir acercándonos de a poco a su historia, a lo que ya conocemos de él. Gilbert Keith Chesterton nació en Inglaterra el 29 de mayo de 1874. Fue un escritor, filósofo y periodista. Se han referido a él como el príncipe de las paradojas. Paradojas, sí. Su personaje más famoso es el padre Brown, que habíamos hablado la vez anterior. Es un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective y que aparece en más de, no sé, unas 50 historias reunidas en 5 volúmenes publicados entre 1911 y 1935, si mal no recuerdo. Y de este personaje hemos hablado muchísimo. Las veces que nombramos personajes de otros escritores, en el caso de Simenón, por ejemplo, aparece el padre Brown como personaje de Chesterton. Sí, recuerdo que Chesterton fue una de las personalidades más marcadas de lo que fuimos hablando. Recuerdo que una vez salió a hacer unas compras para su casa y luego llamó a su esposa por teléfono. Y ojo, que los teléfonos de la época no eran como ahora, ¿no? La llamó para preguntarle para qué había salido de su casa, porque tenía un problemita con la memoria. Sí, es un hombre del cual su mente se ve que lo dispersa un montón. Tenía grandes discusiones con su hermano, quien nació poco después de Gilbert. Incluso Gilbert llegó a decir que se alegró enormemente con su nacimiento, ya que al fin iba a tener con quién discutir. Así que, imagínate. Recuerdo que él no era católico y que su esposa fue como la que lo llevó por este camino. Sí, eso lo habíamos hablado. Sí, con Alberto. lo habíamos hablado. Ahí tiene un amigo, colega y coterráneo, un francés, Belloc, que vivió en Inglaterra con él y que no sé si compartía el periodismo, la docencia o qué, pero que medio que lo condujo Belloc después seguramente vamos a volver a ese tema. Lo condujo, lo guió, porque anduvo del agnosticismo, del ateísmo furioso al anglicanismo y después llegó al catolicismo al catolicismo furioso, sí, gracias a Belloc. Sí, Chesterton fue bautizado en una pequeña iglesia anglicana llamada Saint George. Su bautizo pareció deberse a la tradición familiar, porque después él no estaba muy de acuerdo con eso. Más que nada por la tradición familiar y la presión social, ya que sus padres no eran devotos creyentes y podrían definirse como librepensadores, al estilo de la época victoriana, ¿no? Así es, y también habíamos hablado de que en la parte de educación, escuela y esas cuestiones, tampoco era tan fácil llegarle a Don Chesterton. Sí, complicado. Su educación en la preparatoria se inició en el College Court en 1881 hasta 1886 más o menos, y en enero de 1887 ingresó en el colegio privado de nombre St. Paul. Digámoslos con las palabras del mismo Chesterton. Él decía: el sistema educativo
así como veía el sistema educativo de Chesterton. Ser instruido por alguien que yo no conocía acerca de algo que no quería saber. O sea, claro, ya estaba complicadísimo. Y con los padres libres pensadores, hermanos con el cual discutir y curiosear, su misma mentalidad liberal y curiosa, iba a ser difícil sentar a un chico, a un adolescente, y mucho más difícil a un adulto y decirle, usted apréndase esto. Claro, sí. Y Chesterton se fue instruyendo muy bien en todo lo que correspondía al conocimiento y demás. También estudió dibujo y pintura. Le gustaba dibujar en sus ratos libres, al mejor estilo Churchill. Claro, el primer ministro británico. Luego de todo su día se ponía a dibujar y pintar en su casa y era bastante testarudo, así que capaz que era una especie de terapia para él. Sí, seguramente ahí también podía clamar su cabeza, intensidad, dibujar. Dibujar para él incluso tenía un amigo al cual le regalaba algunos de sus cuadros. Otro escritor era Old Thunder, que significa viejo trueno, que le decían. O sea, el Old Thunder él mismo se puso inclusive así, más allá de que le decían. Así que imagínense, debía de ser igual que él. Su nombre era Joseph René Belloc, este hombre que nombró Alberto. Fue uno de los más prolíficos escritores de Inglaterra en los comienzos del siglo XX, hijo de padre francés y madre inglesa. Así que ahí tenía una buena mezcla. Incluso nació en Francia, pero se crió en Inglaterra. Bueno, también contamos que después de un periodo de autodescubrimiento se retiró de la universidad sin alcanzar un título y comenzó a trabajar en diferentes periódicos como editor de literatura espiritista y teosofía. Asistiendo a reuniones en ambos temas. Bueno, como ya hablamos también de sus gustos religiosos. Con el paso de los años se acercó cada vez más al cristianismo, volvió a la religión de su infancia, el anglicanismo. Anglicanismo, claro. Vuelve a esa idea, a la idea del superhombre. ¿Por el anglicano? Claro, el superhombre, planteada por Nietzsche y seguida por Shaw y Wells. Respondió con su ensayo titulado ¿Por qué creo en el cristianismo? Durante el año 1921 Chesterton no publicó ningún libro, pero sí se dedicó mucho al periodismo de New Witness. Sí, durante esa época mantuvo una constante correspondencia con Maurice Berrin, el padre John O'Connor y el padre Ronald Knox, quienes le ayudaron mucho a ir poco a poco cambiando su pensamiento anglo-católico hacia la fe católica que todos ellos profesaban, ¿no? En aquel momento. Todos conversaron conversos a su vez y terminó por convertirse a la Iglesia Católica, en el cual entró en 1922. Digamos que de los escritores que hemos hablado, el que ha luchado con esto de las religiones ha sido Chesterton. Otros estuvieron en guerras mundiales, en momentos complicados de sus padres, en países y momentos difíciles como Rusia. Otros rodeados de la aristocracia, como sucedió en escritores argentinos. Pero Chesterton llevó su estadio literario a un punto más religioso. Sí, un punto más religioso. En su búsqueda de la verdad se topó con diversos obstáculos, pero siempre fue con una mentalidad abierta y no se detuvo ante estos muros a no ser que estuviera convencido de que debía derribarlos para poder continuar con su búsqueda. Se le atribuye la frase: no hay que derribar una valla hasta que sepas la razón por la que fue puesta. Bueno, vamos a escuchar el fragmento de Trica sobre el cuento de Chesterton, El puñal alado. Casi nunca he encontrado un criminal que no filosofase sobre las huellas del orientalismo, reencarnación y reaparición, sobre la rueda del destino y la serpiente que se muerde su propia cola. La práctica me ha enseñado que una maldición pesa sobre los servidores de aquella serpiente, sobre sus abdómenes andarán y del polvo comerán. Y no he visto nunca a un sinvergüenza o disparatado que no discurriera sobre espiritualidades semejantes. Pudiera no haber sido así en sus verdaderos orígenes religiosos, pero en nuestro mundo actual, esa es la religión de los malvados. Y así comprendí que estaba hablando con uno de ellos. Literatura argentina y universal en Literarte.
Los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad, solo escapan hacia otra cosa que llamamos moda. ¡Wow! ¡Qué frase firme!, ¿no? Así era el gran Gilbert Keith Chesterton, de quien estamos hablando hoy con su cuento El puñal alado. Y antes de llegar al desglose de su relato por medio de Alberto, queremos contarle un poco de dónde trabajamos. Sí. Así es. Somos un plan de lectura llamado Lectores 4.0 y dentro de lo que hacemos, además de literarte cada viernes a las 17 horas, tenemos otros programas de radio para los más pequeñitos, me lees. Tenemos una revista mensual, que ya vamos por el número 27, donde hablamos de todo. Así es, hablamos de cine, literatura, serie, escritores universales, argentinos, escritores de San Luis, contamos curiosidades dentro de la literatura y de todo un poco. Todo eso en Leemos en Casa. Y para ir conociendo más la vida de los próceres puntanos, y cuando digo próceres no solo me refiero a los próceres políticos como Pringles, Pedernera, Dupuy y otros tantísimos, sino a los deportes, como Juan Gilberto Funes, Rosendo Hernández. Y los próceres, los ilustres de la literatura, como Esteban Agüero, Berta Vidal de Batini, el mismísimo Lafinur y muchos más. Así es. Todos los ilustres de San Luis los estamos llevando al formato cómics, contando parte de la historia para que tanto los chicos como los grandes puedan conocer algo más de nuestro querido San Luis. Y desde Lectores seguimos con los concursos de siempre. Suma Leyendo, donde pueden ganar muchos premios con solo leer una lectura diaria. Muy bien, Meta Lectores y Familia Lectora este año, que fue nuevito, justamente para promover un poco el vínculo que se genera en torno a la lectura, ¿no? Si mamá, papá, abuelo leen con su hijo, también está bueno porque hay una base afectiva en torno a la lectura y a la literatura que hace que esa situación sea más agradable tanto para los chicos como para los adultos. Claro, y en el entorno familiar. ¿Y ya cuántas lecturas se han realizado en lo que va...? Vos me estás diciendo cuántas lecturas hicimos en plataforma de lectura. Bueno, les cuento que el 4 de agosto llegamos al 1.000.000 de lecturas en plataforma de lectura, Wow. Lo cual fue un montonazo. En la provincia, así que... Felices, porque esto quiere decir que más y más chicos se suman a esta propuesta de una lectura diaria. Y bueno, y ese es el motor muchas veces para continuar haciendo lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, y volviendo al gran Chesterton y con esa frase que dijo Mariela de la verdad y las modas, más de una vez Chesterton, estando ya en el catolicismo, dijo que no quería una iglesia que se adaptara a los tiempos, ya que el ser humano sigue siendo el mismo y necesita que lo guíen. Como vamos y venimos con este gran escritor que nos dio muchos cuentos y mucha tela para cortar, ahora vamos a empezar por este lado, por el lado de Tica, de su desglose, su autopsia del cuento. Cada vez que digo autopsia, viene Creso. Viene así. Creso, sí, naturalmente. No lo puedo evitar. Bueno, El puñal alado es uno de los tantos cuentos de los 53, 54 cuentos que escribió Chesterton a lo largo de su vida. Estos policiales con el padre Brown como protagonista, en donde el padre Brown desenreda un misterio, que puede ser un robo, puede ser un asesinato, puede ser alguna estafa familiar, como es en este caso. Rápidamente el argumento, hay 3 hermanos que heredaron una fortuna inmensa de su padre recién muerto, y hay una especie de amo de llaves o de sirviente o de criado que cree que le corresponde la fortuna a él porque él es el que verdaderamente cuidó al viejo durante los últimos años de su vida y no le toca nada. Entonces, para que le toque se tienen que morir los otros 3. Entonces, lo que sucede es que se muere uno. El cuarto en línea sanguínea sería. Claro, una cosa así. En la sucesión, en la sucesión institucional le correspondía que se mueran los otros 3, si no, no ligaba nada. Y ahí estaba. Claro, entonces muere uno, misteriosamente. Tontón. Muere otro, no tan misteriosamente. Entonces la policía se alerta, el sistema político se alerta y dice, bueno, hay que cuidar al tercero. Porque ya no es casualidad. 1 puede ser casualidad, 2 no. Parece que este hombre que está en las sombras, que no lo podemos encontrar, está matando uno por uno para ir liquidándolos. Entonces un policía muy preocupado porque no sabe si esto encararlo desde lo policial, desde lo religioso, desde lo médico, desde lo científico, desde la mera razón, le dice al padre Brown, ¿por qué no vas vos a cuidar al tercero? Vas, te instalas en la casa. Yo no lo conozco, no sé quién es, no importa. Andá a la casa, cuidalo y todo, que ya va la policía para allá, le vamos a hacer un vallado y todo, pero
con vos va a estar protegido. Entonces el padre Brown va y en realidad con quien se encuentra, esto nos enteramos al final y el padre Brown lo descubre, es con el asesino que ya lo mató al tercero, que se hace pasar por el tercero. Y es muy interesante porque todo el montaje que armó el asesino, John Strake, es toda una mentira religiosa como el protagonista de Ojo de Apolo. Es decir, se inventa una religión, por eso elegí ese fragmento para leer. Se inventa una religión, se inventa una serie de motivos, se inventa todo no para justificar su crimen, como en el caso del Ojo de Apolo de alguna manera, sino para hacerle creer al padre Brown que él es el tercer hermano y no es el asesino. No es el asesino. Y el padre Brown justamente por ese motivo lo descubre. Entonces está buenísimo porque, bueno, en casi todos los cuentos de Chesterton, esto que hablamos siempre de la primera y la segunda historia, es decir, lo superficial y lo simbólico, pasan por ahí, digamos. O sea, hay una historia transparente, policial, racional, absolutamente entretenida. Y un inocente. Claro, y después hay un montón de resortes filosóficos que son los que paralelamente van desmontando, gracias a la sagacidad del padre Brown, a la inteligencia del padre Brown y a estas ideas muy de Chesterton que tienen que ver con lo que no es la verdad, es la moda, que leyó Mariela hace un rato, y tienen que ver con otra famosa frase de yo no necesito una iglesia que tenga razón cuando yo tengo razón, sino necesito una iglesia que tenga razón cuando yo no tengo razón. Claro. Sí. Entonces algo que es superior. Cosa que todos estas pseudo religiones, estos gurú autoproclamados, que son el protagonista del Ojo de Apolo, Calon, John Strake y un montón de personajes, rápidamente el padre Brown los percibe porque empiezan a hablar y a mezclar cosas y toman un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de ciencia, un poquito de cristianismo, un poquito de orientalismo, un poquito de budismo, y en realidad lo que están armando es un plan absolutamente materialista para un fin concreto, económico o vengativo, digamos. Sí, como Chesterton, bueno, debe pasar con la mayoría de escritores que hacen un policial, cómo construyeron un personaje en el cual uno ve a Chesterton y ya ve al padre Brown, seguro que lo va a resolver. Pero no solamente tiene que construir ese personaje, también tiene que construir al villano. No puede ser un villano que robó una monedita y se escondió en la casa de su abuela atrás de un armario. No. Claro. Un villano acorde a tu protagonista, a tu Totalmente. detective. Bueno, Hitchcock decía que la película es buena en tanto el malo está bien construido, Claro, porque le eleva la vara al bueno, digamos, le eleva la vara al detective o a quien va a... Pasa hasta en los superhéroes. Claro. Ahora hablando sobre Batman, por ejemplo, que tiene los villanos más humanos, digámoslo así. La construcción de Batman es a través del Guasón. Claro. Y se tiene que capturar que es lo opuesto a Superman. Superman es obsoleto ante un robo de banco. No sirve que alguien tan poderoso, si para eso está la policía. Claro. Pero en el caso de Batman, si tienen a alguien que sea como él, ahí se equipara. Bueno, en eso que obviamente estoy de acuerdo, Chesterton calza perfectamente, porque Chesterton construye a partir de, digamos, el sacerdote se presenta como un sacerdote, el malo es una persona muy inteligente, muy imaginativa, muy intuitiva, y cree poder engañarlo desde lo sobrenatural. Y el padre Brown lo desenmascara desde la razón. Eso es lo interesante. Porque en realidad, no, claro. Pero esto tiene que ver con una convicción de Chesterton de que si en uno de sus textos dice, si los seres humanos se esmeran un poquito científicamente, van a descubrir la existencia de Dios. No lo hacen de pereza nada más, pero no es tan difícil, es demasiado evidente. Es demasiado lo que evidente. pasa que entonces no lo separa de la razón, no es como por un lado está lo racional y por otro lado está lo divino, sino que están absolutamente juntos y el padre Brown encarna eso. Claro. Entonces cuando le vienen con esto, este hombre en un momento dice, se supone que casi que lo mata en vivo el supuesto tercer hermano, que es en verdad el asesino, al asesino que lo viene a buscar, en el fondo de la casa, en el medio de que el padre Brown está llegando. Y en realidad es un sobre todo que tiró ahí, que está tapando el cuerpo del tercer hermano que ya fue muerto. Le quiere hacer creer al padre Brown que vino volando. O sea, hay una cosa totalmente mágica, que vino volando y que las fuerzas del mal se manifiestan todo. Y dice, no lo dice de esta manera, esto lo digo yo.
Dios no hace efectos especiales, digamos. Claro. O sea, el mundo no funciona así. Dios es un poco más sutil. Si no hay reglas naturales establecidas por Dios para que nosotros más o menos nos manejemos, la gente, digamos, no habría posibilidad, primero, de creer en Dios como tal, y segundo, no habría ningún tipo de orden ni de posibilidad de orden. No viene volando. Entonces, esa exageración, por eso ese fragmento donde no conozco ningún criminal que no filosofase, que leí en el primer bloque. Claro, sí. En realidad, no, es lo primero que lo delata, por más sofisticado, por más bueno que tenga y por más coartada que tenga, es lo primero que lo delata o el que sospecha. Y el padre Brown después al final le cuenta al que lo contrató o al que lo llamó, que es este policía científico, le cuenta al final que había algunos detalles, que el tipo se chocó con la pecera. En tu casa no te chocabas con la pecera, si fuera realmente tu casa, porque vos conocés los espacios, entonces Claro. no te chocabas. Que el tipo en un momento fue al pasillo y dudó si tenía que entrar en la puerta de acá o en la puerta de allá. Se supone que vos sabés dónde está el baño y dónde está la habitación. Y como que el tipo estaba en la casa, recién había llegado, antes que el padre Brown, había matado al tipo, lo había dejado en el fondo y inmediatamente se puso una bata, como diciendo soy el dueño de casa, y sabiendo que por ahí venía alguien, y cuando llega el padre Brown, porque se suponía que nadie lo conocía, que no era una persona conocida, que no lo conocían de cara. Entonces podía engañar a más de uno. Pero todos los elementos que el padre Brown desmonta a partir de darse cuenta que es un chanta pseudo religioso, son todas cuestiones racionales. Claro. Eso es muy interesante. Muy interesante. Y después lo que busca el padre Brown como buen sacerdote es la confesión. Esto también es interesante en todos los cuentos. Es decir, lo que necesita no es Muy bueno. el castigo. En tal caso, de eso se encargaba la policía. Lo que necesita es amor. Lo que necesitas es amor, claro. Claro, no, pero tiene una actitud muy amorosa aún. De hecho, se hace amigo de Flambé en el primer cuento, que es un ladrón que descubre él, y terminan quedándose charlando todo y después terminan siendo amigos a lo largo de los cuentos. Porque Eso es lo que muy quiere. inglés. ¿Eh? Es muy inglés también eso el Sherlock que va a visitar a su super enemigo, que lo va a decir. Puede ser. Y hablar y jugar al ajedrez y ver estrategias. O el Lupin, también, que ese es más francés, Sí. que se encuentra con... Fíjate, James Bond captura a los malos, los encierra y después lo va a ver, como para ver qué está planeando. Está encerrado. Lo que pasa es que hay Siguen una planeando. cuestión, volviendo como siempre al tema del doble, hay una cuestión en donde el bien y el mal se espejan y donde el bueno y el malo se espejan. Es decir, esto que hablamos hace un rato de la vara, cuando vos tenés un malo sofisticado, interesante, atractivo, inteligente, que se las pensó todas y que hizo el crimen perfecto o casi, eso eleva la vara del otro. Sí. Y si eleva la vara del otro, los dos están en un nivel por encima de los demás. Encima de Con los lo cual demás, sí. es más fácil que se encuentren, que dialoguen y que tengan temas en común. Sí. Pero más allá Muy de bueno. esto, yendo un paso más, el sacerdote, como buen sacerdote, quiere la confesión. Pero quiere la confesión, quiere el arrepentimiento y la confesión para perdonarlo. No Claro. es que él no va a juzgar nada. Esa es la vara alta. Claro, esa es la verdadera vara alta del perdón. padre Brown. Bueno, después hay toda una cuestión con las cuestiones naturales que trabaja Chesterton en casi todos sus cuentos y me parece también algo para destacar, es decir, las estaciones del año, la lluvia, la tormenta, la nieve, el viento, que son cosas naturales y que juegan contrariamente a lo que Strake, el malvado, intenta decirnos que son sobrenaturales o que justo ahora él las naturaliza justamente porque son parte de la naturaleza y le da un contexto. Están en un castillo en el Mar del Norte perdido en el medio de la nada. El padre Brown tenía miedo porque corría riesgo, no tenía ningún tipo de apoyo. Sí, no le llevaba la geografía, no le llevaba el clima. Y todo ese clima de nieve, de tormenta, ese atardecer, ese crepúsculo, todo transcurre en un crudo otoño /invierno donde está empezando a nevar y donde el viento es ensordecedor, donde es una soledad absoluta y no hay ninguna posibilidad de rescate, y donde se está desatando una tormenta y está llegando la noche. Digamos. En ese contexto, que no es menor en las descripciones de Chesterton estira los cuentos. Este argumento que yo conté es un cuento de 30 páginas, no es un cuento de 2 páginas, y es un cuento que no es que está estirado en el mal sentido, sino que se dedica mucho a describir los estados de ánimo, a describir los ambientes, los decorados, las escenografías, y a describir el estado del tiempo. El estado del tiempo juega
en qué estación del año estamos, si llueve o si no llueve, si sale el sol, si se está haciendo de noche, si va a amanecer. Y eso tiene una directa relación, un correlato perfecto con lo que le está sucediendo a él o los personajes. Sí. Sí, bueno, llegar a la noche y llegar justo al momento del desenmascaramiento, Sí. juega también ese papel, ese rol. Bueno, después lo que tiene el padre Brown, más allá de este cuento, y esto quizás más en el Ojo de Apolo o en El Jardín Secreto, que hay como buen sacerdote, y esto era algo que estaba descubriendo Chesterton. Fíjense que ustedes dijeron en el primer bloque que Chesterton escribió los 50 y pico de cuentos del padre Brown desde 1911, cuando no era católico todavía, claro. Supuestamente en su cabeza se ve que sí. Después el libro que voy a recomendar habla un poco de esto, lo voy a aclarar. Hasta 1935, o sea, en esa confusión y descubrimiento de su propia identidad, escribió todos estos cuentos. Y en todos estos cuentos hay un elemento central, que es el clima cristiano en general, más allá del reperfilamiento después de él mismo sobre el catolicismo, pero hay una esperanza en la humanidad. No es Simenón o claro. Qué sé yo, u otros escritores que describen más la miseria humana y que nos dan a entender universalmente que la mayoría somos así, sino que hay como, aún el más asesino guarda rasgos que si se limpiase las rebarbas de la moda o de las pseudo religiones, podría ser un gran ser humano. Digamos. Claro. Hay una alegría en Chesterton, una alegría que por ahí tiene que ver con su despiste, con esa mole que era de 2 metros que no se podía mover y que se chocaba con todas las cosas. Pero la búsqueda de sus personajes, cuando empieza, que decías vos que buscaba el malo, el villano buscaba la excusa divina, cristiana, de lo que fuese, para ser malo, eso también lo plantea en que que decía que todos los criminales suelen filosofar, ¿cómo era la frase? Sí. Bueno, suelen filosofar y llegan a una congruencia negativa, pero si puede filosofar, quiere decir que también puede llegar a algo positivo. O claro, sea, que se desvíe de un poquito de que la inteligencia la tienen como, claro. como para trabajar con el lenguaje. Claro, o sea, no necesariamente que se haya equivocado una vez lo lleva a ser una persona mala. No, eso, digamos, siempre hay oportunidad de redimirse. Claro. Siempre hay oportunidad de redimirse. En eso es bien claro, porque hay otros escritores católicos o directores de cine católicos que si bien tienen esta idea preconcebida de que hay que perdonar y de que todos tenemos una segunda, tercera o cuarta oportunidad, después cuando lo ponen en narración no son tan piadosos. Pero no, Chesterton sí. Y después hay lo último, para por lo menos para terminar mi parte con esto, es cómo él es el padre Brown. Y define Chesterton a lo largo de todos sus cuentos qué es un padre. Es decir, qué es un sacerdote, al que llamamos padre. ¿Y por qué llamamos padre a un sacerdote? Y el padre Brown termina en todos los cuentos cumpliendo una función de paternidad frente a el asesino, el criminal, el ladrón. Es decir, asocia la palabra padre, que digamos, los ingleses dicen father, nosotros decimos padre, pero en realidad le llamamos, digamos, utilizamos un término paternal para el sacerdote católico. Y justamente esto, muy sutilmente, Chesterton le da ciertos rasgos de paternidad al personaje del padre Brown para con el asesino, como un padre, o sea, se termina viendo una relación de padre-hijo. Claro. No de madre-hijo, de padre en términos genéricos, sino de padre-hijo. De padre-hijo. Que es un poco el lugar del sacerdote, no solo en la misa, digamos. O por lo menos desde la visión de Chesterton. Así que bueno. Sí, aparte de alguien que salía de su casa, no sabía dónde iba y llamaba a su mujer para preguntarle para qué salía de casa, la deben haber perdonado muchas veces. O sea que tiene que haber perdonado. En su escrito al menos tiene que perdonar. No, seguro que sí. Aparte parece, digamos, esto de la esperanza en la humanidad, de la segunda oportunidad y todo eso, en sus lecturas y sobre todo en sus ensayos, después voy a recomendar uno, se nota claramente que él cree eso, no que se está mandando la parte y que se está haciendo el bueno, no, claro. Yo soy piadoso. No, el tipo cree eso, Lo último que acá encontré anotado que me había olvidado. Le dice Boyle, el que lo contrata, bueno, más que lo contrata, que le pide por favor que vaya a cuidar al último hermano, que después ya el último hermano no existe, le dice, no sé si necesito un policía, un médico o un sacerdote. Pero creo que vos cumplís con las 3 funciones. ¿Por qué no vas vos y después nosotros vamos yendo atrás tuyo? Bueno, esto es interesante también. Eso es un padre también. Eso es un padre también y eso es un sacerdote también.
¿no? Sí. Porque cuando vos te estás muriendo, el sacerdote te va a consolar para o cuando vos tenés una enfermedad, que por ahí no necesariamente es mortal. Y Sí, también hace justicia en términos, entre comillas, policiales. O sea, Sí, que sí. está buenísimo. Y Eso está buenísimo. busca tu perdón, busca que te arrepientas, busca un montón de cosas. El Claro, sacerdote y el que padre, después sí. actúes de acuerdo a la ley Claro. y no te sigas desviando. Bueno, y vieron que hace unos cuantos minutos, dije mucha tela para cortar. Mucha. Porque es así y así pasó. Bueno, amigos y amigas, vamos a ir al segundo corte del día y ya volvemos. No se muevan de ahí, que tenemos un poco más de Gilbert Keith Chesterton. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente. Solo algo vivo puede ir contracorriente. Ahí está. Ahí estaba. Bien puntual la frase para ir en contracorriente como muchos pensamientos, ¿no? Y acá estamos en el tercer y último bloque de Literarte y seguimos con nuestro escritor de hoy, el gran Gilbert Chesterton. Y hemos hablado de todo este gran escritor. Incluso dijimos lo de sus problemas con la memoria, que salía de su casa y olvidaba dónde iba. Por ende, aparecía o llegaba a lugares donde no tenía pensado llegar. Eso también es interesante. También hablamos de los cambios de religión, de sus discusiones familiares. Sí, su gran aporte, su gran tamaño, como decía Alberto, de esos De 2 metros. De esos 2 metros, medía casi 2 metros, sí. Y uno de ancho. Y uno de ancho, y una puerta. Sí, sí. Una puertas pentágono. A eso mira, escucha esto. Le agregamos una capa, un sombrero, ese tipo galera, y andaba con un bastón, tipo espada. Así que imagínate un Dr. Jekyll, más o menos. No me lo querría cruzar. No, en Londres, piedrita en el piso, neblina. Niebla, claro. Sí, farol, que no andaba bien encima. El estereotipo del inglés con esa ropa, Claro. caminando por las calles adoquinadas, como decía Lisandro, la neblina en el aire, todo eso. Sí, en lo que va del programa lo hemos dicho y se ha notado que Chesterton ha sido etiquetado como conservador porque destacaba valores de la tradición del mundo antiguo, sobre todo medieval. Pero realmente su pensamiento en el tenía un pensamiento en el tradicionalismo político. Su método es esencialmente moderno y original. Tras una crisis de juventud, estableció unas condiciones y un ideal para la vida humana al que siempre fue fiel. Cuando se dio cuenta de que ya existía y era el propuesto por el cristianismo, comenzó su acercamiento al mismo. Sí, Chesterton escribe desde la perspectiva cristiana. Para él el cristianismo es como la llave que permite abrir la cerradura del misterio de la vida, porque hace encajar las distintas piezas. Él encontró un nuevo sentido sobre los dogmas. Los dogmas no son una jaula, sino que marca un camino hacia la verdad y la plenitud. De hecho, todos tenemos dogmas, más o menos inconscientes, que es otra de sus tesis recurrentes. Sí, acá como decía Alberto, porque sus argumentos nunca son teológicos así del todo, sino basados en la razón, la experiencia y la historia, y en defensa de la sensatez ante el alocado mundo moderno, al que, sin embargo, amaba. Esto que decía Alberto de que el padre Brown no utilizaba solamente lo místico para los casos, sino que mucho de la razón. Bueno, Chesterton se implicaba profundamente en su transformación a través de sus escritos. Bueno, lo que hemos visto en sus frases, que fue diciendo Mariela, ¿no? Más Muy o bien, menos. sí, es así. El punto de partida de Chesterton es el asombro por la Sí. existencia, pues podríamos no ser. Hay un mundo real ahí afuera que, a pesar de sus contradicciones, es esencialmente bueno y hermoso. Y por tanto hay que estar alegres y llenos de agradecimiento. Eso que decía Alberto. Claro. Yo lo señalo y digo lo que Sí, sí, decía sí, él. la alegría por la esperanza en el ser humano, digamos. Sí. La alegría de vivir, digamos. Así que, como se verá, no estamos hablando de una mente cansada y negativa. Solo hay que buscar ahí el por qué y el para qué de lo que hacemos de todos los días.
Ujú. Sí, solo que Chesterton esas preguntas lo llevaban literalmente a lugares donde no sabía dónde había llegado. Sí, con respecto a lo que él escribía, esto de los detectives y el padre Brown, Chesterton decía: ni el mundo, ni la existencia personal, ni la colectiva están resueltas, en el sentido de comprenderlas perfectamente. Son un misterio o un conjunto de misterios que tenemos que desentrañar. Por eso a Chesterton le gustaba tanto las novelas de detective y por lo mismo sus escritos tienen un importante contenido filosófico por su método y su profundidad, ¿no? Y sociológico por la agudeza de su análisis social. La razón es un instrumento para conocer el mundo, pero solo uno más. El arte, la imaginación, el misticismo o la experiencia de la vida son otras tantas herramientas imprescindibles. Claro, como el mundo moderno solo confía en ella, genera comportamientos o ideas más o menos irracionales o cuando menos poco racionales. Loco es aquel que lo ha perdido todo, menos la razón. Wow. Cuánto que fuimos conociendo y sumando a lo que ya fuimos viendo del gran Chesterton. Pero ahora llegó el momento de la recomendación y 3 veces dijo que tenía uno para recomendar Sí. Uno solo. y ni siquiera tiró Un ensayo, nada. Uno solo, pero voy a decir novela. algo antes, le voy a dar más suspenso, porque me interesó se me ocurrió algo cuando hablaban del misterio. Hay 3 artistas ingleses de diferentes disciplinas, teatro, literatura y cine, que son Shakespeare, Chesterton y Hitchcock, que pensaban muy parecido, que los 3 eran católicos y que los 3 trabajaban con el misterio. Y el misterio, digamos, el misterio del policial o el misterio de la trama es de alguna manera el misterio del universo. En cada película de Hitchcock lo que hay que desentrañar paralelamente al crimen es entender por qué el mundo es así. Digamos. Más allá de más pesimismo, más optimismo, entre estos 3, me parece que hay una cosa común. ¿Por qué y para qué? Como decíamos recién. Bueno, la recomendación es un libro de ensayos teológicos que se llama Ortodoxia. Ortodoxia es un libro que escribió en 1908 cuando no tenía la menor idea de que iba a terminar siendo un católico furioso, y es el libro más católico de Chesterton. Siempre me termina engañando, ¿viste? No, ¿por qué? Porque me dijiste un ensayo. Un ensayo. Es sí. un libro de ensayos. Sí, no, pero es un libro solo, es un libro, no son artículos, es un libro que explica algo que él todavía no descubrió internamente, que es un poco lo que le pasa. Él era católico desde que nació. Lo que no conocía era que había algo llamado catolicismo que estaba acorde con él. Claro. Esto es muy interesante por la idea del contracorriente, porque él escribe esto en 1908 y recién en 1912, 1913, 1914 se empieza a interesar por el cristianismo como cosa general. Y recién en el año 22 se convierte firmemente. Sí, en el 22. O sea que en 1900... Y este libro en 1908, él lo reconoce como lo mejor que escribió sobre el cristianismo, sobre el catolicismo, y muchos que son católicos y que eran católicos de antes lo reconocieron y en el momento le dijeron como Belloc: che, vos sos católico, sos mejor que nosotros, y escribiste todo acá. ¿Cómo te diste cuenta? Digo, si vos venís de otro lado, no te... Se suponía que expresaba confusiones y tiene que ver con esto que hablamos de la practicidad, de la razón, de bajarlo a tierra, de explicarlo. O sea, no es que hacía una cita bíblica y explicaba, sino que, insisto con esto, ortodoxia es la demostración de que el catolicismo existe y de que está en muchos de nosotros, pero todavía no lo descubrimos, pero que en realidad se parece muchísimo. Esos dogmas, a veces conscientes, a veces inconscientes, que hablaba Mariela antes, en realidad están y nosotros también los tenemos. Y que es muchas veces aquel que te dice, o aquel que está en la búsqueda, quizá tiene todas estas cosas que tienen que ver con el catolicismo, pero no puede llegar a identificarse como parte de eso. Claro. Digo, creo que es esto de lo que hablabas recién, ¿no? Muchas veces uno tiene como esos dogmas o esa moral que lo guían a uno a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, tenemos que ser así o así, y no llegamos a decir, ok, estamos dentro del cristianismo, no estamos en otro lado. Claro. Entonces, Esto ya fue inventado y ya funciona así, nada más que yo soy así y no me di cuenta que eso ya era así. Bueno, esto de ir contracorriente, o esto de que la locura es perder todo menos la razón, tiene que ver con que el catolicismo puntualmente, y sobre todo en Inglaterra en la época victoriana, era prácticamente marginal, es decir, no tenían derecho a voto, no podían asistir a universidades, los católicos eran marginados como los negros en Estados Unidos hasta hace 50, 60 años. Con lo cual, él lo vio hasta como un desafío adolescente o como un desafío de juventud hacerse católico, porque era como ser rebelde.
Y después se dio cuenta que esa rebeldía no era una rebeldía adolescente, sino que ahí había unas cuantas verdades que eran las mismas verdades que yo tenía que yo había construido, que se condice con mis cuentos. Piense que él escribió 11 años teología a través de los cuentos del Padre Brown sin haberse convertido al catolicismo. Y el protagonista es un sacerdote católico. Era amigo del sacerdote, O'Connor. Tenía unos amigos que lo asesoraban y que... Aparte cumple mucha razón la frase esa de perder todo menos la razón con un cura, con un padre. Porque por lo general los padres, más allá del conocimiento, no tienen muchas cosas. O sea, no solo una persona capitalista como lo podemos ser nosotros, que queremos una casa, los hijos, el auto, la pileta en el patio. Un padre no razona de esa forma. Claro, no tiene una vida social amplia como tienen las personas que no son sacerdotes. Más que el conocimiento, las lecturas, el relacionarse con los demás a cierta hora, inclusive, porque no hay que se junta todos los sábados con otro sacerdote y charlan. No suele pasar mucho eso. Bueno, pero eso también... No pierde nunca la razón, digamos. No, eso es cierto, pero el tema es cómo eso se reconvierte en literatura y cómo le da, porque el padre Brown es una persona en determinados círculos de la ficción, conocida por otros sacerdotes, por determinados ministros o jueces o gente del alto poder, o por gente del pueblo, o por un ladrón que alguna vez él descubrió. Claro. Es decir, él no es un sacerdote común, el padre Brown, que no tiene una vida social como para darse cuenta de determinadas cosas que cualquier persona pilla, se da cuenta. Claro, pero podría haber elegido otro tipo de personaje, claro. A eso voy. O sea, podría haber elegido un Sherlock que tiene todo. Claro, no, pero bien, necesita que la razón no sea racionalismo, por un lado, para no irse a ese extremo, y necesita que el misticismo no sea exclusivamente misticismo. Claro, bien. Entonces encuentra ese punto medio que, bueno, es lo que logró. Parece genial. Con este Bueno, personaje. Ortodoxia, 1908, ensayos católicos. Y ahora sí, ya estamos llegando al final del viaje, al final del programa de hoy. Y muchísimas gracias por estar ahí cada viernes. Chao a todos, gracias. Nos vemos el viernes que viene. Chao a todos. Y ya saben, los esperamos en el próximo viernes, pero también los invitamos a pasar por www.lectores.ulp.edu.ar y chusmear ahí un poquitito de todo lo que hay. Chao amigos, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes. ¿Qué El nos toca? viernes que viene nos toca Abelardo Castillo y un cuento Hernán, se llama. Abelardo, el de la madre de Hernán. El de la madre de Ernesto. Bueno, chao a todos, hasta el próximo viernes. Ahora sí, hasta el próximo viernes. Chao, chao. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.